Bueno, buenas tardes para todos. Espero que estén llevando bien este periodo de cuarentena, de aislamiento, que lo estén respetando y bueno, para tener una nueva forma de comunicar y seguir con el proceso de aprendizaje, vamos a tener este pequeño espacio con este video que les voy a mandar, que tiene que ver con algunos temas que tendríamos que ir viendo en las clases tradicionales, pero que no los pudimos ver por lo que todos ya sabemos. En las clases que estuvimos viendo, estuvimos viendo cómo funcionaba el aparato fonador, que son estas partes del cuerpo humano que tenemos las personas para poder producir los sonidos para comunicarnos. Y bueno, cuando vimos eso, distinguimos que teníamos dos tipos de sonidos que los seres humanos podemos producir. Uno son los sonidos vocálicos, el de las vocales, y el sonido consonántico, que es el de las consonantes. Estos sonidos se diferencian entre sí, no son iguales, son sonidos disímiles. ¿Y en qué se diferencia una consonante de una vocal? Bueno, básicamente las vocales, cuando se produce el sonido por la vibración de las cuerdas, y ese sonido sube hasta la cavidad bucal donde se amplifica, no hay ninguna parte del aparato fonador que entre en contacto entre sí. Nada se toca con nada, ni los labios, ni la lengua con los dientes, ni la lengua con el paladar. Todos los sonidos que se producen y por la sonoridad de las cuerdas vocales, y la única diferencia que tienen entre sí es el grado de apertura o de cierre que hacemos de la boca y la posición de la lengua, ¿sí? Por eso tenemos dos tipos de vocales, las vocales abiertas y las vocales cerradas. Las vocales abiertas, la más abierta de todas es la A, que es donde mantenemos la cavidad bucal más abierta, es la que realmente es la más abierta. Y después tenemos otras dos que se llaman abiertas medias, que son la E y la O. La O, por supuesto, es redondeada, o se llama redondeada porque los labios forman un círculo, y la E aplanamos los labios. Esa es la gran diferencia entre una y otra, y tienen una apertura media, bastante parecida. Hay otras dos vocales aplanadas y redondeadas que son cerradas, que son la I y la U. Y ahí tenemos lo que se llama el triángulo vocálico, donde tenemos las 5 vocales que tenemos en el castellano. Hay otras lenguas que tienen más vocales. Las consonantes, en cambio, se producen porque hay siempre una parte del aparato de fonador que entra en contacto con otra. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo la palabra papá, voy a pronunciar un sonido que es el la p. Es un sonido muy particular porque lo que hacen es, los labios se juntan y hacen una explosión. Por eso se las llama explosivas o oclusivas. Y producen este sonido. Fíjense además que tiene una particularidad de este sonido. Si yo me toco las cuerdas vocales cuando lo digo papá, la cuerda vocal no vibra, porque es un sonido que se lo llama sordo. Si lo comparamos con otro, por ejemplo, el de la palabra ñandú, y me toco las cuerdas vocales, voy a ver que ñ sí vibra. Entonces tenemos sonidos consonánticos sordos y sonoros. Y después también se diferencian por cuál es la parte del aparato fonador que va a entrar en contacto con otra. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso de papá, los labios se van a juntar. En el caso de el sonido de dado, los dientes van a ir, perdón, la lengua va a ir entre los dientes, ¿sí? Esas es un poco las diferencias que tenemos entre las vocales y las consonantes. Con las vocales y con las consonantes vamos a construir la estructura básica que usamos en las lenguas humanas para armar palabras, que es la sílaba. La sílaba es una unidad
de sonido, no de sentido. Las sílabas no tienen significado, sino que forman las unidades con las que voy a armar las palabras, que sí van a tener partes que van a tener significado, además del significado general de la palabra. Pero la sílaba entonces tiene que ver con cómo se combinan los sonidos de la lengua para armar esta estructura con la que voy a armar las palabras. Todas las sílabas de todas las lenguas se construyen igual, como voy a explicar ahora. Comienza todo con un núcleo. Siempre que vean la palabra núcleo, quiere decir que eso es como lo que no me puede faltar. En este caso, cuando armamos sílabas, lo que no me puede faltar nunca es un núcleo vocálico. En el núcleo solo van las vocales. ¿Sí? Solo van las vocales. A este núcleo vocálico, a estos sonidos vocálicos, voy a tener otros sonidos que van antes del núcleo. Ese sonido que va antes del núcleo se llama ataque. ¿Sí? Se llama ataque. Y siempre es un sonido consonante. Puedo tener una o dos consonantes en el ataque. Y en el núcleo puedo tener una o más vocales. ¿Ok? Y después hay un sonido posterior que se llama coda. Este sonido, que es el sonido de la coda, es siempre un sonido consonante también. ¿Esto quiere decir que todas las sílabas de todas las palabras tienen esta estructura? No. Hay palabras que tienen solo núcleo, otras que tienen, perdón, sílabas que solo tienen núcleo, otras sílabas que tienen ataque y núcleo, y otras que tienen núcleo y coda, y otras que tienen las tres. En todas, lo que no me puede faltar nunca es el núcleo. El núcleo de la vocal es infaltable, es decir, que no hay ninguna lengua en el mundo, ninguna, que no tenga una sílaba formada por vocales. Siempre va a haber una vocal ahí en el medio. Entonces, retomando, tengo un núcleo que es una vocal, un sonido que puede estar antes, que es el ataque, que siempre es una consonante, y la coda, que es también consonante. Vamos a analizar algunas palabras para ver esto. Por ejemplo, vamos a tomar la palabra naranjo. La palabra naranjo, como pueden ver, tiene tres vocales. La A y la O. Y esas tres vocales van a ser las que me van a permitir diferenciar las sílabas y ver de cada consonante a qué vocal está acompañando. ¿Bien? Por eso dividimos naranjo. Fíjense que si yo analizo la sílaba na, voy a poner en el núcleo, siempre tengo que empezar por el núcleo para no equivocarme, la vocal. Y voy a ver que antes de la vocal tengo otro sonido que es el sonido de la N y que esta sílaba no tiene coda, porque la R pertenece a la siguiente sílaba. ¿Bien? Entonces acá tengo una sílaba que tiene núcleo vocálico, ataque, pero no tiene coda. ¿Bien? Si tomo la siguiente sílaba, eran, nuevamente voy a tener como núcleo la vocal A, voy a tener un ataque que va a ser la consonante R y una coda que va a ser la consonante N. Acá tenemos una sílaba que tiene ataque, núcleo y coda. Fíjense este otro caso. Por ejemplo, si yo tengo la palabra blanco. En este caso, nuevamente tengo dos vocales, la A y la O, y voy a poder separar blanco. Me interesa que analicemos la primera sílaba, que como ven, parece más compleja, pero van a ver que no tanto.
Nuevamente voy a tener el núcleo, que es la vocal A. Siempre empiezo por el núcleo para no equivocarme. Si se fijan, antes de la vocal A hay dos consonantes. ¿Sí? Es una particularidad que tenemos en las lenguas, que es que con la T, con la B y con la C, se pueden combinar la letra L y la R, los sonidos, en realidad, L y R. Se llaman licuantes y líquidas, no importa ahora por qué, porque sería muy largo explicarlo. Pero vamos simplemente a entender que estos son casos en los que puedo tener sílabas formadas por un ataque con dos consonantes, ¿sí? Entonces, en el ataque, como las dos son consonantes y suenan juntas, voy a poner la B y la L. Y en este caso, la coda que sería la N. ¿Bien? Vamos a ver otro caso particular también. Fíjense qué pasa con esto. En este caso tengo dos vocales juntos. Esto lo vamos a aprender luego, en breve. Tengo un diptongo, ¿sí? Que se produce por la unión de la U y la E. Y esto se separa así. Bueno, bueno. Después vamos, insisto, a explicar cómo se producen los diptongos o los hiatos. Pero por ahora créanme que esta sílaba es de esta forma, ¿no? Bue. ¿Qué voy a hacer? En el núcleo voy a poner las vocales y solo las vocales pueden ir en el núcleo. Así que voy a tener un núcleo formado por dos vocales. ¿Lo ven? La U y la E. Hay un sonido anterior, que es el sonido de la B, y no tiene coda. ¿Sí? ¿Podría poner la E en la coda? No, porque solo pueden ir consonantes. Tampoco podría poner la U en el ataque, porque tan solo pueden ir consonantes. En este caso tengo un núcleo formado por dos sonidos vocálicos. ¿Qué pasa con esta otra palabra? En este caso pasa algo muy particular. Fíjense que esto no se lee guerra, se lee guerra y se separa de esta forma. Si yo tomo en cuenta esta sílaba, me voy a dar cuenta que la única vocal que suena como vocal es la E. Y como acá nos importan los sonidos, solo voy a poner en el núcleo, la vocal que suena. Es decir, que en este caso, yo la clasificaría de esta forma. Esta U no es una vocal que está sonando en el ataque, sino que la combinación de la G y la U nosotros la leemos como G, que no tenemos un signo para anotarlo de otra forma, por eso lo ponemos así. Pero lo importante es cómo suenan. Miren este otro caso. Si yo tomo la palabra buey, esta I no suena como consonante, suena como una I propiamente. Entonces voy a tener que poner en el núcleo las tres sonidos vocálicos y solo en el ataque la B. ¿Bien? Entonces, repasando todo esto, siempre que tengo que analizar las sílabas de una palabra, ¿qué voy a hacer? Primero, paso 1, la separo en sílabas. Paso 2, analizar cada sílaba. Paso 3, para analizar cada sílaba, comenzar poniendo la vocal en el núcleo. La o las vocales
en el núcleo. ¿Sí? Y 4, fijarme si tiene ataque o coda. De esa forma vamos a poder analizar las sílabas de cualquiera de las palabras que tenemos. Ahora es cierto una cosa, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para saber cuando hay dos vocales que están una al lado de la otra si pertenecen a la misma sílaba o pertenecen a sílabas diferentes? Bien, para eso vamos a ver el segundo tema que teníamos que ver para esta clase, que es el tema de diptongo o de hiato. Si dos vocales aparecen una al lado de la otra en una palabra, o voy a tener diptongo o voy a tener hiato. Es decir, o las dos van a estar en la misma sílaba o van a estar en distintas sílabas. Vamos a borrar acá. Y vamos a presentar entonces este tema que es el de diptongo o hiato. ¿Sí? Esto es muy importante incluso cuando escribimos para algún trabajo de otra materia y estoy llegando al final del renglón y se me acaba el espacio, saber dónde tengo que cortar la palabra, ¿no? Y poder poner el guión para continuarla abajo, ¿bien? Por ejemplo, para eso. Bueno, fíjense, entonces, ¿cuándo voy a tener diptongo y hiato? Voy a tener diptongo y hiato es cuando dos vocales están una al lado de la otra, juntas, ¿no? Siempre que haya dos vocales juntas, voy a tener o diptongo o hiato. Juntas en el sentido de una al lado de la otra. ¿Bien? ¿Qué voy a diferenciar con diptongo y qué voy a diferenciar con hiato? Bueno, voy a diferenciar en qué momento las vocales van a pertenecer a la misma sílaba o a sílabas distintas. Entonces, diptongo quiere decir que las vocales están en la misma sílaba. Si pasa esto, quiere decir que voy a tener que dejarlas en la misma sílaba. Y si hay hiato, quiere decir que están en distintas sílabas. O sea, separadas. ¿Bien? Estos son los dos casos. Nosotros habíamos visto hace un momento que teníamos, esto tiene que ver con las vocales, dijimos que teníamos vocales abiertas y vocales cerradas. Que las abiertas eran la A, la E y la O, y las cerradas eran la I y la U. Esto va a ser muy importante ahora, porque el diptongo y el hiato van a tener que ver con la combinación de cerradas y de abiertas. ¿Cuándo, en qué casos voy a tener diptongo? Son 3 casos. Cuando tenga una vocal cerrada más otra vocal cerrada, cuando tenga una vocal cerrada más una vocal abierta, y cuando tenga una vocal abierta más una vocal cerrada. Esos son los 3 casos de diptongo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O vamos a hacer otra cosa antes, que resulta que nos puede llegar a ayudar un montón. Fíjense acá. Nos dice que son dos vocales cerradas. ¿Cuáles son las combinaciones? Que me aparezca una I y una U, o que me aparezca una U y una I. ¿Ok?
Entonces, si en una palabra yo tengo una U y una I, o una I y una U juntas, quiere decir que ahí voy a tener diptongo y las tengo que separar en la misma sílaba. O sea, dejarlas en la misma sílaba. Por ejemplo, si yo tengo la palabra ciudad, acá tengo una vocal cerrada, acá tengo otra vocal cerrada, quiere decir que hay diptongo y van juntas. ¿Cómo se separa esta palabra entonces? Ciudad. ¿Ok? Acá me dice que tengo que tener una vocal cerrada más una abierta. Entonces vamos a ver qué combinaciones podemos tener acá. Una vocal cerrada, la I, y una abierta, la A, la I y la E, la I y la O. Una vocal cerrada más una abierta. También tenemos la U. Este ya no escribe. La U y la A, la U y la E, la U y la O. Estas son todas las posibilidades. Por ejemplo, en la palabra que vimos antes, que era bueno. Acá que tengo, tengo una vocal cerrada más una vocal abierta. Por lo tanto, tengo diptongo y se separa bueno. Y por último, tengo una vocal abierta más una cerrada. Entonces voy a tener la A con la I, la A con la U, la O con la I, la O con la U y la E con la I y la E con la U. En este caso, podemos tener la palabra cuánto, ¿sí? Acá tengo una cerrada más una abierta. Y se separa cuánto. Hasta acá viene fácil. Pero a esto le falta explicar algo, que ahora lo vamos a ver con el hiato, a lo que hay que prestarle muchísima atención. También en el hiato tengo tres formas. Una es una vocal, perdón, una vocal abierta más otra vocal abierta. Es decir, vamos a ver las combinaciones acá. Acá tengo la A con la E, la A con la O, la E con la A, la E con la O, y la O con la A y la O con la E. Fíjense, por ejemplo, la palabra caer. Tengo una vocal abierta más otra abierta. Entonces van separadas, porque van en distintas sílabas, y esto se va a separar caer. ¿Bien? Fíjense, ¿no? Entonces, a ver, quizás un poquito más de luz. Ahí está. Entonces, fíjense que de esa forma voy a tener la combinación necesaria para tener un hiato. Pero les dije hace un momento que se pone un poco más complicado, porque miren estas otras dos posibilidades de tener un hiato. Las otras son una vocal abierta más una cerrada, pero la cerrada tiene tilde, tiene fuerza más que tilde, tiene acento. Le cae la fuerza de la palabra a la cerrada. Entonces nosotros nos vamos a imaginar que si le cae la fuerza de la palabra a la cerrada, eso quiere decir que se hace más fuerte y por lo tanto se hace como si fuese una abierta. Lo vamos a imaginar así para que nos sea más fácil. Y si esta cerrada se transformara en una abierta, me quedaría una abierta más una abierta. Entonces tengo hiato. Por eso, abierta más cerrada con fuerza me da hiato. Y al revés también, cerrada con fuerza más abierta también me da hiato. Entonces fíjense que esta era la parte difícil, porque acá voy a tener también una abierta más una cerrada, es decir, una A más una I, igual que acá, pero esta I va a tener la fuerza de la palabra.
una A con una I, una A con una O, con una U, perdón, con tilde, una O con una I con tilde, o con acento, mejor dicho, porque la tilde la ponemos porque tiene la fuerza para mostrar eso, la E con la I con acento y la E con la U con acento. Y de las cerradas lo mismo, ¿no? Cerrada más abierta. Entonces tengo la I con la A, pero la I con acento, la I con acento y la I con acento y la O, la I, perdón, la U con acento y la U con acento y la E, la U con acento y la O. ¿Ok? Estas son las posibilidades que tenemos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Fíjense. Día, vamos a poner acá. Y caída. No les puse las tildes a propósito, ¿eh? Ahora las vamos a agregar. Fíjense. Yo tengo una vocal abierta y una cerrada, pero cuando miro la cerrada me doy cuenta que cuando yo digo la palabra, digo caída. Le pongo toda la fuerza a la I. Entonces por eso le voy a poner la tilde y acá la voy a separar. Porque voy a tener una abierta más una cerrada, pero con acento. Le voy a poner la fuerza a esa I. Y se me va a transformar. Entonces voy a tener K, I, da. Y en el caso este voy a tener, cuando yo digo día. Entonces cerrada con acento más abierta. También voy a tener, entonces, esta forma. Porque si hay hiato, las sílabas van en distintas sílabas. Perdón, las vocales van en distintas sílabas. Entonces, fíjense, voy a repasar todo esto para que lo veamos, ¿bien? Este cuadro después lo pueden copiar o lo deberíamos copiar en la carpeta para tenerlo, ¿sí? Así que ponen pausa el video y se lo copian todo, ¿eh? Entonces, tenemos vocales abiertas y cerradas. Según cómo se combinen entre sí, me van a dar diptongo o hiato. Si hay diptongo, las vocales van en la misma sílaba. Si hay hiato, en distintas sílabas. Para que haya diptongo, dos cerradas, una cerrada con una abierta o una abierta más una cerrada, pero ninguna de las cerradas con tilde. Bueno, acá sí podría tener una y no hay problema. Pero de estas tiene que ser las dos sin tilde. En cambio, el hiato tengo dos abiertas o las cerradas con acento. ¿Sí? Si las cerradas tienen la fuerza, van en sílabas diferentes. ¿Bien? Voy a borrar acá, vamos a ver un par de ejemplos y ya terminamos la clase de hoy. Fíjense. Fíjense este caso. No pongo las tildes para que los podamos analizar juntos. No sabía cuándo podía caer la lluvia. Las palabras que van a tener diptongo o hiato acá van a ser sabía, cuándo podía caer y lluvia. Porque ni la ni no tienen dos vocales juntas, ¿no? Solo pueden tener diptongo o hiato las que tienen dos vocales juntas. Vamos con sabía. Yo miro, digo, ¿dónde hay dos vocales juntas acá? Y veo que son la I y la A. Y lo primero que tengo que hacer, número uno, es ver en cuál de las vocales cae la fuerza de la palabra. Yo no digo sabia ni sabía.
digo sabía. Con lo cual, la que tiene la fuerza es la I. Entonces, en este caso, tengo una vocal cerrada con fuerza más una vocal abierta. Le pongo la tilde y me acuerdo que cerrada con fuerza más abierta me da hiato. Entonces, si tengo hiato, las vocales van separadas. Y voy a tener sa, bi, a. Vamos a la siguiente. Me fijo donde hay dos juntas, la U y la A. Me fijo cuál tiene fuerza. Cuando me doy cuenta que la que suena fuerte es la A. Entonces no le tengo que poner tilde acá porque la A ya es abierta. Entonces tengo una vocal cerrada más una abierta. La cerrada no tiene fuerza, así que no es hiato, sino es que es diptongo. Por lo tanto van juntas y separo cuando. Acá tengo las dos vocales son la I y la A. Me fijo en cuál cae la fuerza y digo podía. No digo podia ni podía, digo podía. Entonces la I es la que tiene la fuerza. Entonces tengo otra cerrada con fuerza más abierta y eso me da hiato, como vimos. Entonces esto se separa po, di, a. Acá tengo la A que es abierta y la E que es abierta. Abierta más abierta me daba hiato. Así que se separan. K, er. En lluvia, fíjense que la fuerza cae en la U. Lluvia. O sea que la cerrada no tiene acento. Cerrada más abierta, diptongo entonces. Y esto se va a separar lluvia. Bueno, espero que se hayan entendido estas explicaciones, que por lo menos podamos avanzar repasando algunos temas. Sé que muchos de estos ya lo sabían, pero siempre es importante para empezar el año repasar estas cosas que son muy útiles. Bueno, espero que les haya servido este video. Le mando un abrazo a todos y nos vamos a estar volviendo a conectar con otros videos. Muchas gracias.